Naturaleza Paraguay. Este programa es presentado por Productos Náuticos Mercury. Por su grito estridente y su peculiar pico, el curucao o bandurria va a ser bien reconocido en el programa de hoy. Habita en gran parte de nuestro territorio. Una de las transformaciones grandes que experimentó la naturaleza en el Paraguay y Brasil fue la construcción del embalse de la represa de Itaipú. Hoy le mostraremos también el Museo de la Tierra Guaraní. Una aventura de naturaleza y cultura. Acompáñenos hoy en Naturaleza Paraguay. Curucao o bandurria. Nombre científico: Pteristicus caerulescens. Es una especie de ave pelecaniforme de la familia Treskiornithidae, en especial de la cuenca del Plata, del norte y noreste de Argentina, todo el Uruguay y el Paraguay, el este de Bolivia y el centro y sur de Brasil. La bandurria es una ave acuática de tamaño mediano con cuello y patas largas. Tiene picos largos y curvados hacia abajo. No existe dimorfismo sexual, pero existen variaciones en el plumaje de reposo y juvenil. El curucao se distribuye en bosques, pantanos, sabanas, lagos y bosques abiertos. Se presentan diversos tipos de hábitats con vegetación baja o rala, como orillas de lagunas y ríos, playas cenagosas, pantanos, praderas y pastizales húmedos, lomas arenosas con vegetación de fanerógamas, campos cultivados y barbechos. A menudo descansa en laderas de cerros o sobre barrancos desérticos. Durante los meses de septiembre anidan por colonias en laderas pedregosas escarpadas. Es un ave de caza, por ser una presa grande y de carne comestible. Los cazadores la persiguen bastante en algunas zonas. Posee un pico largo curvado hacia abajo, negro la mitad basal y córneo el resto, iris y patas rojas a rosadas. Su forma y sus colores son muy característicos, por lo que es fácilmente reconocible. Son omnívoros y se alimentan de sapos, renacuajos, lombrices, insectos y otros animales semejantes que capturan a orillas de lagos, lagunas o embalses.
También visita los campos arados y sembrados, en donde es fácil encontrar alguna pequeña bandada separada. Es gregaria, encontrándose en grandes bandadas en cierta época. Es confiada, bastante arborícola. Emite un grito metálico audible a gran distancia. Las zonas húmedas con pastizales, las lagunas, los lagos, los cursos de agua y los lugares de pastoreo son sus ambientes preferidos. Generalmente nidifican formando grandes colonias en la vegetación acuática, barrancas, árboles y arbustos. Ambos padres se encargan de la construcción del nido, la incubación y la crianza de los pichones. Construyen nidos con ramas, juncos y otros vegetales. Su nidada consta de 2 a 3 huevos. Sus huevos son de fondo crema con pintas ocre. Su vuelo es preciso y recto. Muchas veces surca el aire a gran altura en traslados distantes o en la búsqueda de un lugar adecuado para alimentarse, anidar o migrar hacia mejores condiciones climáticas. Los vuelos bajos indican que su desplazamiento es solo momentáneo, en procura de mayor seguridad temporal. En ambos casos, su grito es frecuente y potente. El curucao es un ave muy grande, por eso es sorprendente su facilidad para levantar vuelo. Cuando está cerca del lugar elegido para aterrizar, podés tener una hermosa lección de planeo y aproximación a pista. Cuando en los asentamientos humanos existe espacio abierto como para tener una buena visibilidad, el curucao convive con el hombre, pero con reservas. Por eso la podrás ver en parques urbanos y suburbanos disfrutando del césped cortado y regado. El lago de Itaipú o embalse de Itaipú es un lago artificial formado por el cierre de la derivación de los canales de la central hidroeléctrica de Itaipú en 1982. El lago tiene una superficie de 1.350 kilómetros cuadrados y es de 770 kilómetros en el lado brasileño y 580 de la paraguaya. El lago artificial es uno de los mayores del mundo, con 29 millones de metros cúbicos y 200 kilómetros de extensión en línea recta. La formación del lago no ha cambiado solamente el aspecto geográfico de la región. La agricultura, base económica regional, empieza a ceder lugar a la actividad turística. Varias playas artificiales fueron creadas a lo largo de las márgenes del lago, donde se practican todo tipo de deportes náuticos. El lago también tiene 66 pequeñas islas, de los cuales 44 están en el lado brasileño y 22 en Paraguay. El lago es una opción de ocio porque hay varias playas en el mismo club, además de playas artificiales, puertos deportivos y parques.
El lago nos ofrece buena opción de descanso y esparcimiento a quienes les gusta la playa, aunque lejos del mar. En el verano, el lago de Itaipú y las playas son explorados por turistas de los 3 países de la región. Las terminales turísticas están abiertas todo el año. Los meses de mayor movimiento son diciembre, enero y febrero. Lamentablemente, del lado paraguayo del lago de Itaipú, aún no aprovechamos de la mejor manera el lago y hay mucho por hacer e invertir. En materia de recursos naturales, cabe destacar que las áreas protegidas de la Itaipú Binacional constituyen un patrimonio nacional para la conservación de la biodiversidad de esta región, porque forman un mosaico de ecosistemas naturales que actúan como corredores biológicos, facilitando que los animales silvestres transiten libremente a lo largo del área de influencia del embalse. Las aproximadamente 39.000 hectáreas de áreas protegidas de la Itaipú, formadas por las reservas y los refugios biológicos, son manejadas y administradas de acuerdo a las directrices de los planes de manejo de la entidad. Los refugios y las reservas biológicas garantizan el hábitat para las especies de animales silvestres que actualmente se están amenazadas de extinción, así como la conservación de la flora nativa de la región. Las áreas protegidas habilitadas para visitantes cuentan, entre otros, con los siguientes servicios: información y guía, alojamiento, senderos interpretativos, áreas de camping y recreación. Durante todo el año se recibe en las áreas protegidas a grupos de estudiantes, docentes, técnicos y científicos nacionales e internacionales, siendo los refugios biológicos Tatiyupi y la Reserva Biológica Itabó los más visitados. La Itaipú Binacional habilitó al público un espectacular museo que tiene toda la tecnología del primer mundo para beneficio de la niñez y juventud estudiosa, como para todos aquellos que quieran conocer la historia. Dentro del Museo de la Itaipú Binacional contamos con 2 galerías. Una es el mundo guaraní, donde habla acerca de todo lo que fue el mundo, la vida de los guaraníes, de nuestros antepasados, desde hace aproximadamente 10.000 años atrás. El Museo de la Tierra Guaraní es un viaje por la memoria, por más de 10.000 años de presencia humana en el Alto Paraná. Incluye la presencia regional de pueblos indígenas que mantuvieron su cultura a través de los siglos, con su historia que vive aún en nuestros días. El museo, debido a la cantidad y calidad de información que contiene, se constituye en un guardián de la memoria y de la misma floresta subtropical. Tiene 2 pabellones, Mundo Guaraní y Mundo de la Ciencia, donde a través de la tecnología y de la informática se podrá tener una experiencia multimedial y observar piezas únicas de la cultura aborigen y de la biodiversidad. Anteriormente, a mediados del 60, eran 4 parcialidades, incluyendo los pais. Sin embargo, permanecieron por aquí el Abá Guaraní, Bibá Guaraní y el Axé Guaraní. Como vemos, están ya divididos.
ellos utilizaban mucho como materia prima el abatipiré, que sería la cáscara del maíz, también el cipó y la fibra de tacuara. Como vemos, son más trabajos elaborados por estas parcialidades. A los niños, desde el primer momento que se encontraban en el vientre de la madre, ya comenzaban a elaborar los juguetes para los niños indígenas. Si se fijan, tenemos parte de cesterías, canastos, eran más elaborados para las niñas. Y también tenemos el arco, la flecha, también los animales tallados, eran más elaborados para los varones, ya que al niño desde pequeño ya se le inculcaba, ya se le enseñaba sobre la caza, la pesca, la protección de la tribu. El aché guaraní se muestra un poco agresivo, justamente no están vestidos, intentan mantenerse aislados de las otras comunidades. Allí tenemos, por ejemplo, un cesto en el cual ellos transportan sus frutos, es sostenido sobre la cabeza para que todo el peso sobrecaiga sobre la cabeza. Después tenemos también la cromipia, que es una especie de mochila para cargar o transportar al niño o al bebé. El aractú, que ellos utilizan para transportar agua. Ellos elaboran esto con fibra de maíz y cera de abeja por afuera para que el agua no se filtre. Luego también tenemos las lanzas, el arco, la flecha, que utilizan mucho para cazar. Tenemos también el echadero, que es una especie de alfombra que ellos utilizan para descansar, las pantallas y el hacha del aché guaraní, que es bastante peculiar. El hacha, ellos suelen hacer un hoyo en la rama de un árbol todavía vivo. En el hoyo colocan una piedra en forma ovalada y a medida que este árbol va creciendo, va ajustando esa piedra o roca. Entonces, una vez que la piedra ya está bien firme en esa rama, ellos cortan la rama para no perder totalmente el árbol y elaboran el hacha. La sed de oro. Exploradores europeos en el Paraguay. Primeros contactos de indígenas y europeos. Cronistas y exploradores del Paraguay. Línea del tiempo, descubrimientos e inventos. También la relación entre el guaraní y el europeo. Biografías, clasificación de la botánica, así como otras valiosas informaciones de nuestra cultura. Aquí llegamos justamente al corazón del mundo guaraní. La parte principal sería, vamos a estar viendo las vasijas o cerámicas colombinas y precolombinas, porque hubo un estudio científico también que detalló esas dos fechas principales. Justamente colombinas se denomina así por justamente la llegada de los españoles o la llegada de Colón. Justamente por eso tienen estas, por ejemplo, que son precolombinas. Son sencillas, bien rústicas, no tienen ningún tipo de detalle. Además de los cántaros, también vemos que elaboraban cacerolas, platos. Son más elementos utilizados por los guaraníes en el día a día. Tenemos los elementos líticos, como vemos en la fotografía, fue encontrado durante las excavaciones en el área de influencia. Actualmente todo ese lugar de la fotografía está totalmente inundado. La parte más profunda del embalse tiene 180 metros de profundidad. Y como vemos aquí tenemos parte de basalto, cuarcita. Según los estudios científicos realizados, justamente datan de antes de los guaraníes, de los pre-guaraníes. Son rocas basálticas de origen volcánico, una de las más resistentes en todo el mundo. Y vemos que las puntiagudas, por ejemplo, eran más utilizadas como punta de flecha, punta de lanza, también como cuchillos para raspar la carne de los animales que ellos cazaban, también para elaborar más accesorios de los guaraníes. Eran bastante creativos, como se pueden fijar aquí en la fotografía, vemos es el interior de una casa de los guaraníes conocido como Ongusu. Tiene una forma circular. Al fondo, a la izquierda, vemos la hamaca, que es una especie de red que ellos utilizaban para descansar, no dormían en el piso. Algunos accesorios de los guaraníes dentro de la casa. Ellos también creen que las puertas siempre deben mirar en dirección al este, hacia donde nace el sol, porque la energía del sol ingresa en la casa y permanece allí durante todo el día.
El museo incluye informaciones sobre el mundo de las ciencias. Abarca desde el siglo XVI hasta nuestros tiempos. Informes para visitas al lugar 061-599-8040 o al 061-599-8094. Naturaleza Paraguay. Este programa fue presentado por Productos Náuticos Mercury.